Bueno, jóvenes, gusto saludarlos. Espero que estén bastante bien, al igual que sus familiares, vecinos, en términos generales, con todas aquellas personas con las cuales constantemente están interactuando. De suma manera, la verdad, me interesa y me alegra que ojalá y todos estén bien, al igual que mi persona. Quizás allá también se estarán preguntando cómo estoy yo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el proceso de respiración. Ya, el proceso de respiración, que es un proceso vital. Si tuviésemos ahí, yo le preguntara qué es la respiración por usted, y lo más seguro que me van a decir es un proceso que es importante para los seres vivos. Claro que sí. Es supremamente importante para todos los seres vivos el hecho de respirar. En el día de hoy vamos a estar ahondando un poco más sobre el concepto, sobre el proceso en sí y las diferencias que hay entre cada uno de los procesos de respiración dentro de la escala de los seres vivos. Vamos a hacer un breve recorrido sobre el proceso, cómo se da a nivel de los seres unicelulares, por ejemplo, incluido entre los unicelulares bacterias, ¿cierto? Hongos. Vamos a hablar, por ejemplo, de organismos como dentro del grupo de los protistas, que están incluidos dentro de los seres unicelulares. Y vamos a hablar también de cómo se da la respiración en plantas. Muchas veces tenemos muchos mitos sobre la respiración en plantas. Este es el momento de aclararlos. Cómo se da la respiración en animales y haciendo énfasis en precisamente la respiración en los seres humanos. Vamos a tratar de entender ese proceso. La respiración, vamos a entenderla definitivamente como un proceso indispensable para que se dé la vida, ¿cierto? Indispensable para que se dé la vida. La respiración podríamos catalogarlo dentro de los procesos más importantes, particularmente porque necesariamente más que ser un proceso que conlleve al intercambio gaseoso, como normalmente nos han enseñado sobre qué es la respiración como tal, es un proceso que va mucho más allá. Va mucho más allá de simplemente tomar oxígeno, ¿cierto? Tomar oxígeno del ambiente y expulsar, por ejemplo, gas carbónico, que muchas veces es lo que nos han enseñado con relación al concepto de respiración. El proceso de respiración, repito, es un proceso mucho más complejo que simplemente tomar aire, específicamente el oxígeno, ya, y expulsar posteriormente unos gases, dentro de ellos el gas carbónico. El proceso de respiración, el fin último de respirar simplemente es producir energía. Óigalo bien, producir energía. Liberar la energía que contienen los alimentos que consumimos, a través de un proceso físico-químico que se conoce como oxidación. Oxidación, que en otras palabras podríamos enmarcarlo dentro de algo que se conoce como algo así como fragmentar en moléculas más sencillas los componentes de los alimentos, hacerlos combinar con el oxígeno que consumimos y liberar toda la energía que se encuentra almacenada. Recuerden que los alimentos a su vez tienen una composición química. Dentro de ella podemos enmarcar, por ejemplo, los carbohidratos, que son quizás de los alimentos más abundantes, pero además de los carbohidratos, recuerden que hay proteínas, están los lípidos, están las vitaminas, el agua, los minerales, en fin, o sea, todas esas sustancias químicas y especialmente los carbohidratos, los lípidos y las proteínas son capaces de generar energía. Y cuando nosotros respiramos,
esas moléculas químicas que obtenemos del proceso de respiración, como es el oxígeno, y obtenemos de procesos de alimentación cuando nos nutrimos, esas moléculas llegan a unas estructuras bastante especializadas, que se conocen con el nombre de mitocondrias, donde se da el proceso de respiración, Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, quizás ya en muchos momentos he escuchado hablar de que dentro de la célula hay unas estructuras bien complejas que reciben el nombre de mitocondrias. Vean aquí, estas son las mitocondrias, y se encuentran específicamente dentro de la célula, Estas mitocondrias son unas organelas celulares, orgánulos que también se llaman, que se especializan precisamente en producir la energía. ¿Pero de dónde producen ellos la energía? Precisamente del oxígeno que les llega cuando nosotros tomamos del ambiente, del entorno en el cual estamos, el aire, y específicamente de ese aire obtenemos el oxígeno, pero también a las mitocondrias llegan los alimentos o los nutrientes. Especialmente, ¿qué alimento llega? Uno que es muy famoso, que se llama la glucosa. La glucosa, cuya fórmula química es 6H2CO6, esa es la fórmula química de la glucosa. Cuando se combina con el oxígeno, 6H2CO6 más oxígeno, produce, en presencia de energía, produce gas carbónico y agua. Recuerden que cuando nosotros respiramos, ciertamente producimos energía, pero también producimos o eliminamos el gas carbónico. El gas carbónico lo expulsamos y el agua se queda dentro de nuestro cuerpo hasta donde necesitemos agua. Lógicamente, porque hay algunas veces que el exceso de agua tenemos que eliminarla, porque lo que en el cuerpo está de más, el organismo se encarga de regularla y eliminarla, ya sea en forma de orina o en forma en el sudor o en forma de vapor de agua cuando exhalamos el aire. Ya, entonces a grandes rasgos lo que quiero que entiendan esto es que respirar no solamente se queda en tomar aire y expulsar gas carbónico, no. Cuando respiramos, estamos produciendo energía. Y energía en forma de una molécula química que se conoce con el nombre de ATP. ATP, que significa adenosín trifosfato. Existen varias formas de respiración. Ya, una muy común, que es por ejemplo la que tenemos nosotros, que conocemos con el nombre de respiración aerobia o respiración aeróbica o aerobios, o la otra tipo de respiración que se llama anaeróbica o anaerobia, que se da más que todo en organismos unicelulares como estos que les estoy señalando acá abajito. Entonces, la respiración aerobia, pueden verla aquí, se requiere la presencia de oxígeno. Cuando se da la respiración aerobia, se necesita oxígeno. ¿Quiénes cuando respiramos necesitamos oxígeno? Nosotros, ¿cierto? Vean aquí la imagen, nosotros, los humanos, los animales vertebrados. Recuerden que los animales vertebrados son aquellos que poseen huesos internamente, columna vertebral, tienen una médula ósea, ¿cierto? Entre ellos podemos tener los reptiles, las aves, los anfibios, los peces, los mamíferos, ¿cierto? Incluidos nosotros. Necesitamos el aire, necesitamos el oxígeno para respirar. Ese tipo de respiración se conoce como respiración aerobia.
o respiración aeróbica. Ya, es la que se da en presencia de oxígeno. El otro tipo de respiración se le conoce como anaerobia, anaerobia o anaeróbica, como su nombre lo dice, se da en ausencia total de oxígeno. Dirán algunos, profesor, ¿y cómo es eso que no necesitan oxígeno? Sí, hay algunos organismos que han desarrollado unos mecanismos fisiológicos, bioquímicos que le permiten, a través de las sustancias que consumen, un tipo de alimentación específico para ellos, de ahí solamente obtener la energía que se requiera para respirar. Es más, es aquí mucho más fácil entendible cuando les digo que respirar no solamente es tomar oxígeno y botar aire y botar gas carbónico. ¿Por qué? Porque hay organismos que no hacen eso y sin embargo respiran. Ese tipo de organismos realizan una respiración que se llama anaerobia. ¿Qué organismos hacen eso? Por ejemplo, algunas bacterias, algunos protistos tipo de amebas, algunas levaduras. Dentro de las levaduras, recuerden que las levaduras son unos hongos, realizan este tipo de respiración. Entonces, clave aquí, dos tipos de respiración, aeróbica y anaeróbica. Aeróbica con oxígeno y anaeróbica sin oxígeno. Ojo con esto. Bajando un poquito acá, podemos observar la ecuación que yo les mostraba ahora rato. ¿Por qué vamos a hacer un poco más énfasis en este momento en la respiración aerobia? Porque es la que tenemos nosotros. Respiración aerobia, que es la que se da en presencia de oxígeno. Vean la fórmula que les dije. Glucosa, recuerden la fórmula es C6H12O6. Esta fórmula de la glucosa, cuando esta se combina con el oxígeno, véanlo aquí, con el oxígeno, ¿qué me va a producir? Gas carbónico, véanlo, CO2, agua y la energía que nosotros usamos para realizar el resto de procesos biológicos que necesitamos, como la locomoción, como la circulación, como la misma nutrición. El mismo hecho de respirar requiere energía. Ya, y esa energía se obtiene de aquí de la respiración, Claro que sí, que cuando respiramos necesitamos el oxígeno. Claro, porque el oxígeno es una materia primordial, una materia prima, un requisito para que se pueda hacer el proceso de respiración. Pero el fin último, el objetivo primordial de la respiración es obtener esto, energía. Energía en forma de una molécula química que se conoce con el nombre de ATP, que como les dije anteriormente significa adenosin trifosfato, Ya. Vamos a seguir hablando sobre la respiración, claro que sí. Entonces, para redondear la idea, la respiración, proceso donde se da la producción de energía producto de la fragmentación, de la oxidación de la glucosa y otras sustancias dentro de la mitocondria, y a través de ellos se obtiene energía. Hay dos tipos de respiración: respiración aerobia y respiración anaerobia. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de cómo respiran las plantas. Esto es un mito. Muchos han hablado sobre esto. Las plantas respiran. Claro que sí respiran las plantas, porque son seres vivos. Y respiran, y la respiración de las plantas no es lo mismo que decir la fotosíntesis. Ojo, respiración en las plantas es diferente de hacer la fotosíntesis. Las plantas respiran y requieren de energía. Ojo, para sus procesos vitales. Resulta ser que las plantas hacen el proceso de respiración, como su nombre lo dice, a través de unas estructuras especializadas que se encuentran en las hojas, que se conoce con el nombre de estomas. Estomas son unos poros o unos orificios
que se encuentran en las hojas, mediante por donde entra el oxígeno, entra el oxígeno a las hojas, porque las plantas también tienen respiración aeróbica. Las plantas también requieren de oxígeno. Pero a través de las mismas hojas, las plantas también eliminan el ¿qué? El gas carbónico. Eliminan el gas carbónico. Ya está. Las plantas respiran utilizando oxígeno porque requieren también de energía. Las plantas lo hacen a través de unas aberturas, unos poros microscópicos que se encuentran en las hojas. Pero no solamente estas estructuras se encargan de eso. En las plantas, muchas plantas también en su tallo tienen algo que se conoce con el nombre de lenticelas. Lenticelas, que son también unas estructuras pequeñas de forma alargada por donde también se ingresa el oxígeno. Ingresa el oxígeno y le sirve a la planta para realizar su intercambio gaseoso. Ya, las lenticelas. Hay unas plantas especializadas que viven en sitios muy cenagosos, sitios donde hay mucha humedad, donde por lo general las raíces están inmersas en el agua. Entonces ellos han desarrollado unas estructuras especiales que se conocen con el nombre de neumatóforos. Neumatóforos. Y también les sirve para respirar. No sé si alguna vez han ido por los mangles y alrededor de los mangles siempre hay una serie como de raíces, de palitos que sobresalen en el agua. Esas se llaman raíces, son raíces neumatóforas. Raíces neumatóforas que le ayudan a las plantas esas de esos sitios a respirar. Son bastante especializadas. Bueno, la planta respira, pero simultáneamente cuando respira, la planta también hace fotosíntesis. O sea, ojo, son dos procesos que son complementarios, la respiración y la fotosíntesis de las plantas. La planta toma oxígeno y expulsa gas carbónico. Resulta ser que la misma planta también para su proceso de nutrición, requiere de la presencia de ese oxígeno, o mejor, de ese gas carbónico que ha eliminado la planta cuando hace la respiración. Ya, entonces, esto es algo que es complementario, vuelvo y repito. Yo podría representarlo químicamente de esta manera. El proceso de respiración conlleva a usar el oxígeno y producir el gas carbónico, agua más energía. Esto sería la respiración. Pero el proceso de fotosíntesis hace todo lo contrario. La fotosíntesis toma esto, que es el gas carbónico y el agua y toda la energía que se necesite para ese proceso, y entonces produce glucosa y oxígeno que lo libera, ¿cierto? Entonces nosotros nos vemos beneficiados. O sea, ese es un equilibrio que se da ahí en las plantas. Ojo, ellas hacen fotosíntesis, pero simultáneamente también hacen respiración. Ojo. Ah, profesor, ¿y por qué ellas hacen eso? Fácil, porque ellas también necesitan producir energía. Ya. Y porque la fotosíntesis es el mecanismo que utilizan las plantas para alimentarse. Recuerde que esta glucosa que está aquí, es lo que nosotros conocemos como savia elaborada. Savia elaborada, y es el alimento de las plantas. Es el alimento de las plantas. Es la forma como las plantas toman todas esas moléculas que toman del medio del sustrato donde estén a través de las raíces, las combinan y producen su alimento. Cuando ellos hacen esa fotosíntesis que producen su glucosa, entonces cuando ellos después cogen y la distribuyen a toda la planta porque lo requieren. Ojo, este esquema que está aquí pueden observar claramente que la planta, para que pueda hacer la fotosíntesis, necesita, mira, de energía solar, y es lo que se ve aquí. Ya toma esto, lo combina y produce estas otras sustancias. Pero cuando hace respiración, hace todo lo contrario, Ya. Entonces, espero que esta parte aquí la entiendan perfectamente. La planta cuando respira
hace el proceso para obtener energía y poder subsistir y poder obtener energía para realizar sus procesos vitales. Pero cuando hace fotosíntesis, lo que hace es producir su alimento, Entonces, utiliza la materia prima de las sustancias que se obtienen en la respiración para hacer la fotosíntesis. Y la respiración toma la materia prima que se produce en la fotosíntesis para hacer su proceso. O sea, son dos procesos que son complementarios y que no son iguales. Ojo con eso. Espero que esa diferencia la tengan bien clara. Entonces, aquí podríamos resaltar algo. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Por ejemplo, la fotosíntesis participa en los ciclos del oxígeno y el dióxido de carbono de la siguiente manera. La fotosíntesis consume dióxido de carbono y produce oxígeno. Recuerden, ¿cierto? Porque las plantas, recuerden, en la fotosíntesis toman el gas carbónico del ambiente, ¿cierto? Y lo combinan con el agua que llevan de las raíces y producen su alimento, ¿cierto? Entonces, es de ahí que también pensamos siempre que las plantas, cuando hacen fotosíntesis, nos ayudan a recoger esa gran cantidad de gas carbónico que hay veces producimos nosotros, producto de la combustión, producto de mal uso que hacemos de los combustibles fósiles. Y este proceso de fotosíntesis ayuda muchísimo a minimizar el impacto que nos genera el calentamiento global, producto de todos los malos hábitos que tenemos nosotros los humanos en cuanto a la quema de árboles, quema de basura, quema de combustibles fósiles, que todo eso produce monóxido de carbono, derivados de carbono que se acumulan en la naturaleza, en la atmósfera, y eso está generando un calentamiento progresivo del planeta. Y que se hace necesario que nosotros de una u otra forma lo regulemos para que no se acrecente esa gran crisis planetaria que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces estos dos procesos no son iguales, pero son complementarios. El uno conlleva al otro. Entonces, vamos a seguir aquí hablando de la respiración. Por ejemplo, si llegamos acá a los animales, hay varias formas como respiran los animales, dependiendo del grado de evolución, del grado de complejidad que tenga cada uno. Entonces podemos encontrar un tipo de respiración que podríamos llamar directa y un tipo de respiración que podríamos llamar indirecta. Algo sí debemos tener claro, que los animales, en términos generales, todos poseen respiración aerobia. O sea, todos necesitamos de oxígeno, para respirar, para producir energía. Pero unos lo hacen de manera directa, o sea, porque toman enseguida, no tienen muchos órganos especializados. Para que me vayan entendiendo, por ejemplo, nosotros tenemos respiración indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios órganos que nos ayudan a llevar ese oxígeno hacia las mitocondrias, hacia las células, para que se pueda dar el proceso de respiración. Hay animales que son mucho más sencillos. Ya, por ejemplo, aquí en esta imagen pueden ver, estos son unas esponjas de mar, unos poríferos, que son animales bien simples, que no tienen esa estructura especializada. Entonces simplemente, ¿qué hacen? Toman el oxígeno que está en el agua a través de una estructura especializada y lo incorporan a su organismo, y no requieren de más procesos. Ellos solo hacen por difusión. Difusión significa que hacen ingresar el oxígeno de un medio donde hay más a donde hay menos. Ya, este tipo de respiración, repito, es típico de animales invertebrados, poco evolucionados, bien sencillos, como son las esponjas, como son la lombriz de tierra, como son los gusanos redondos, como son la estrella de mar. Ya, son animales que tienen este tipo de respiración. Se llama respiración directa, Hay otro tipo de animales que tienen una respiración cutánea. Es básicamente esa que se realiza a través de la piel. Ya, es una respiración que, para que se dé,
la piel del organismo debe estar humectada, o sea, debe estar húmeda. ¿Qué tipo de organismos hacen ese tipo de respiración? Por ejemplo, la lombriz de tierra, algunos anfibios, algunos reptiles tienen este tipo de respiración. Y lo hacen también sin la utilización de muchos órganos especializados. También hacen ingresar directamente a través de su piel el aire, el oxígeno. Ya, lo hacen ingresar a través de la respiración cutánea, a través de la respiración cutánea o lo que nosotros llamamos a través de la piel. Ya, es una forma bastante efectiva de hacer llegar el oxígeno a cada una de las células que requieran. Entonces, pero para que se dé el proceso, en este sentido, la piel necesita estar húmeda y lógicamente ser bastante delgada. Este otro tipo de respiración es lo que conocemos como respiración branquial. Branquial o branquias, que es típica, por ejemplo, de los peces y de algunos otros organismos que también tienen branquias, por ejemplo, los renacuajos, los anfibios, cuando están en sus primeras etapas de vida también tienen branquias. Es lógico entender eso porque en esta etapa de vida subsisten más en el agua y necesitan sacar el oxígeno de una forma especializada del que está en el agua. O sea, en el agua normalmente hay oxígeno disuelto, entonces las branquias lo que hacen es eso, sacar ese oxígeno que está disuelto en el agua, ya, a través de esta estructura especializada. Nosotros normalmente estas branquias también las conocemos por el nombre de agallas. Si nosotros nos damos cuenta, estas agallas o branquias tienen bastantes vasos sanguíneos, tejidos bastante vascularizados, arterias, capilares. ¿Por qué? Porque esto le permite a la sangre entrar en contacto con el oxígeno y de esta forma, si tú observas los peces, cuando ellos están, por ejemplo, el caso de los acuarios, tú puedes verlo moviendo la boquita, están haciendo ingresar agua al interior de las branquias. En realidad lo que están haciendo es tomando el oxígeno que entra a su boca y capturan el oxígeno y el resto lo sacan por el opérculo, por la parte trasera de las branquias. ¿Por qué? Porque ya esa es agua que sale sin oxígeno, Este tipo de respiración, vuelvo y repito, se requiere de estructuras especializadas, llamadas branquias. Hay muchos animales que tienen este tipo de respiración, lógico, porque viven en el agua, por ejemplo, los anélidos, algunos moluscos, por ejemplo, los caracoles de agua, los crustáceos, tipo langostas, tienen este tipo de respiración branquial, Este otro tipo de respiración se llama respiración traqueal. Ojo, es diferente de las tráqueas. Nosotros tenemos tráquea. Ellos no tienen, los insectos, como por ejemplo esta hormiga no tiene tráquea, sino que tiene una estructura que asemeja ese proceso y son como una especie de orificio, una especie de tubo que están interconectados unos con otros, que llevan el aire a una estructura especializada rígida, ya, donde se hace el intercambio gaseoso hasta hacerlo llegar hacia las células, donde la célula utiliza el oxígeno. Este tipo de respiración, repito, se llama respiración traqueal. El aire o el oxígeno específicamente llega a una estructura que se llaman espiráculos, los cuales tienen un sistema, ¿cierto?, donde se controla la entrada y salida del aire. Ya, por lo general, ¿dónde están estos espiráculos? Normalmente las vías respiratorias por donde ingresan, normalmente son estructuras que se encuentran alrededor del abdomen, de las plantas y por donde ingresa el aire como tal. Bueno, el tipo de respiración que es más común, que quizás es que más manejamos nosotros, que es precisamente porque es el que tenemos, esa es la respiración pulmonar, porque es la que se realiza a través de los pulmones, ¿cierto?
a través de los pulmones. ¿Qué animales tienen respiración pulmonar? Todos los mamíferos. Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo del perro, pero todos los mamíferos, por ejemplo, los felinos tipo gato, tigre, león, otros mamíferos como, por ejemplo, el burro, caballo, todo eso tiene respiración pulmonar, tienen pulmones. Y lógicamente, nosotros los humanos también tenemos este tipo de respiración. No voy a hacer énfasis sobre la respiración pulmonar en estos animales. ¿Por qué? Porque ahora que les esté hablando de la respiración pulmonar en el hombre, podemos entender también cómo se da la respiración pulmonar en los animales, porque es prácticamente el mismo proceso, es prácticamente el mismo proceso. La respiración pulmonar, el objetivo final, vuelvo y repito, es hacer ingresar a través de las vías respiratorias el oxígeno y llevarlo hacia los pulmones, y de los pulmones pasa a la sangre y la sangre se encarga de llevarla a las células, donde las células lo utiliza para allí realizar el proceso energético de liberación de energía. Lógico que para que se pueda dar la liberación de energía, las vías respiratorias, su objetivo es transportar el oxígeno, pero ¿cómo llegan los nutrientes a la célula? Entonces de eso se encarga el sistema circulatorio cuando lleva los alimentos, Por eso que cuando tú haces un análisis de las vías sanguíneas tuyas, de la sangre, tú ahí encuentras oxígeno, encuentras nutrientes, glucosa, azúcares, proteínas. ¿Por qué? Porque la sangre se encarga de transportar todo eso hacia las células, Ojo con eso. ¿Qué órganos hacen parte del sistema respiratorio humano? Bueno, aquí les puedo señalar la nariz, la boca no es tan importante, pero también funciona como órgano respiratorio, que no se recomienda mucho usarlo, pero también realiza la función de transportar el aire hacia las vías internas. La tráquea, primero la laringe, ¿cierto? Que es la vía respiratoria, los bronquios, ¿cierto? Los bronquios, luego al interior de los bronquios están los bronquiolos, donde se da la bifurcación, luego en los bronquiolos grandes, macro, están los pulmones, pero dentro de los pulmones están unas estructuras bastante pequeñas, microscópicas, que es donde en realidad se da el intercambio gaseoso para que esta pueda pasar a la sangre. Esta estructura se conoce con el nombre de alvéolos pulmonares, Son supremamente importantes los alvéolos pulmonares. A simple vista no se ven, pero están al interior de los pulmones, y es donde, y es la parte a donde principalmente llega el oxígeno, ¿cierto? Y para que el oxígeno entonces sea transportado hacia la sangre, y la sangre se encargue de llevarlo hacia las células, y la célula llegue a las mitocondrias. Ya. ¿Por qué digo yo que dice el intercambio de gaseoso? Porque llega el oxígeno, pero de ahí mismo sale el gas carbónico, que va a ser eliminado nuevamente. El gas carbónico hace el mismo recorrido, pero en vía contraria, para ser expulsado. Ya. Vamos a seguir hablando aquí precisamente del sistema respiratorio. Bueno, aquí miren, aquí pueden observar una vista un poco más macro de los bronquiolos. Observen, vean los bronquiolos, y los bronquiolos a su vez están los alvéolos. Como les decía, es donde se hace el intercambio gaseoso. Recuerden que los alvéolos están irrigados de bastantes vasos sanguíneos y capilares para poder permitir que la sangre de una u otra forma pueda permitir el ingreso del oxígeno, y este pueda ser llevado a las células. El proceso respiratorio como tal, se puede decir que se da en dos momentos.
¿cierto? Dos momentos, una inhalación, ¿cierto? Por donde se ingresa el aire, ¿cierto? Y el otro exhalación cuando expulsamos el aire, ¿cierto? Normalmente se da a través de las vías respiratorias. Aquí hay una vista más generalizada de los órganos del sistema respiratorio humano. Véanlo, las fosas nasales, como les mostraba ya, la boca. Bueno, aquí el esófago lo nombran, pero en realidad el esófago no tiene función respiratoria aquí. La epiglotis, porque por ahí pasa aire simplemente. Pero aquí podemos hacer énfasis en los bronquios, ¿cierto? Los bronquios, miren los pulmones, y al interior de los pulmones es donde se encuentran los bronquiolos, y lógicamente los bronquiolos se encuentran los alvéolos pulmonares, que es donde se da el intercambio gasoso. Miren, esta otra imagen de los bronquiolos y los alvéolos, los bronquiolos y los alvéolos. Entonces, lo que decía rato, inspiración y expiración. Es inspirar, es cuando tomamos, hacemos ingresar al interior, ya. Y exhalación o expiración es cuando expulsamos el aire como tal. Ya, son los movimientos respiratorios, Esta es una imagen macro, porque recuerde que el proceso de circulación, nosotros tenemos dos tipos de circulación, una circulación mayor y una circulación menor. Entonces, para este caso, lo que se quiere hacer énfasis es que hay una etapa de la circulación que se llama circulación menor, que es cuando la sangre pasa por los pulmones a buscar el oxígeno, ¿cierto? Y luego que se carga de oxígeno pasa a la circulación mayor y se encarga de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Recuerden que el oxígeno en la sangre, es transportado por una proteína que se conoce con el nombre de hemoglobina. Ya, la hemoglobina es la proteína especializada en el transporte del oxígeno a través de la sangre para llevarla hacia la célula. Hemoglobina. También la hemoglobina le da la coloración característica a la sangre, la coloración roja. Por lo general, esa coloración roja de la sangre es porque transporta oxígeno. Cuando ya la sangre ha dejado el oxígeno en las células, ya pierde esa coloración rojiza y es transportada a través de las venas. Por eso cuando representan las vías sanguíneas, las representan en azul y rojo. Cuando están en rojo es porque llevan oxígeno, sangre oxigenada, y cuando están en azul es cuando vienen de todas las células, pero ya no traen el oxígeno, sino que vienen en busca de oxígeno para volverla a llevar. Cuando la sangre viene sin oxígeno, la proteína que se encarga de transportar el gas carbónico que se produce allá, producto de la exhalación, producto de la eliminación, producto del proceso de excreción, que es el gas carbónico, esa hemoglobina se llama carboxihemoglobina, ya, y se encarga precisamente de eso. Como todos nosotros tenemos que tener muchos cuidados con relación al sistema respiratorio. Es un sistema que es bastante delicado. Y lógicamente, si no tenemos los cuidados pertinentes, vamos a sufrir a lo largo de nuestras vidas de enfermedades que son bastante dañinas y bastante graves. Por ejemplo, buenos hábitos alimenticios, hacer deporte para ayudar a los procesos de inhalación y de exhalación. Por ejemplo, no evitar el tabaquismo, no fumar, porque esto de una u otra forma genera problemas respiratorios con el tiempo y deterioro de las células, Ya, entonces, algunas de las enfermedades que se generan precisamente de problemas respiratorios, podemos encontrar deterioro en los alvéolos, inflamación de los pulmones, los bronquiolos. Hay algunas enfermedades que sí se generan ya es por la acción de microorganismos o bacterias, por ejemplo,
el bacilo de Koch, que causa la tuberculosis. Ya estas sí son enfermedades que son que cuando uno se ve expuesto a este tipo de microorganismos o a bacterias, cuando te causan, por ejemplo, una neumonía. Ahora mismo que está muy de moda lo del COVID, el COVID-19, el SARS-CoV, el virus que lo causa, son ya exposiciones a la presencia de esto, de que comienza a causar un deterioro bastante grave a nivel de las vías respiratorias. Y como las vías respiratorias son tan importantes y el cuerpo cuando siente la presencia de agentes extraños, él comienza a combatirlo, y una de las respuestas que genera para combatirlo es precisamente producir mucosidad. Pero si esa mucosidad es tan elevada, lógicamente que esa mucosidad con el tiempo, si no se trata, si no se evacúa, si no se elimina, comienza a cerrar las vías respiratorias y las personas con el tiempo tienen dificultad para respirar y puede ocasionarle la muerte, que es en parte lo que sucede con el problema que tenemos ahora mismo con el COVID-19. Otra enfermedad que es común de las vías respiratorias es el asma, ¿cierto? Hay un asma que es generado por antígenos, por sustancias del ambiente. Puede ser la misma, una renita, y otro asma que es genético, que es hereditario, o sea, producto de alergias, ¿cierto? Otra enfermedad como la difteria, o qué decir del famoso cáncer de pulmón que genera tantos estragos y tantos problemas a nivel mundial. Estas son algunas de las enfermedades. Básicamente esto es una descripción de cómo funciona el sistema respiratorio en los organismos. Cuando los organismos son muy simples, tipo bacteria, tipo levadura, tipo protista, el mecanismo de respiración que utilizan es la respiración directa, o sea, lo hacen por difusión. Simplemente hacen ingresar, ponen en contacto con sus órganos más externos, su estructura más externa, en este caso la membrana celular, con el medio, y de esa manera hacen ingresar el aire o lo que se requiera para el proceso de respiración como tal. Espero que esta clase nos sirva bastante para ahondar, para profundizar, para ampliar sobre respiración. Cualquier inquietud que tengan, más en el favor me escriben al interno, pues ya sea por Classroom, por WhatsApp, y estaré con toda la disposición de atenderlo y de explicarle lo que se requiere. Al final hay una actividad que también está en Classroom, me hacen el favor y la desarrollan. ¿Vieron? Entonces estamos en contacto. Nos vemos. Jóvenes, mucho gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos pues.